comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Gracias, Lupe. Oiga, vi a nuestra amiga Casti Dolande en Crítica. En Crítica salió hoy. Espero que esté bien y que venga pronto. Sí, sí, ya, Ya mañana tiene que estar aquí. No, el viernes. ¿Ah, sí? Bien. Oiga, le voy a decir algo que leí ayer. Me leí el informe de Standard & Poor's sobre Panamá, que deberán leérselo todos. En ese informe hay una nota positiva, la calificación de riesgo. Standard & Poor's, estimados televidentes, es una agencia calificadora del riesgo, midiendo el riesgo, como le explicaba ayer, el riesgo mide los niveles de incertidumbre de un país y particularmente en este caso... Sí, mejora las perspectivas. Sí, la gente de Standard & Poor's se entera que Varela se va el otro año, así que mejora las perspectivas del país. El riesgo mide la incertidumbre en este caso con respecto a las finanzas de este país. Y sobre todo, y se mide esto en función de la deuda soberana del país. Bien, Standard & Poor's califica a Panamá, en la calificación anterior era BB, triple B. Estable, BBB, estable, triple B, estable, y la pasa de BB, triple B a positivo. Eso es importante. A menos. A menos. Eso es una mejora importante y mantener el grado de inversión como consecuencia de todo esto. Pero lo importante de este informe es el análisis que hace con respecto a las dos opciones que hay con respecto a los próximos 2 años. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer a partir de ahora mismo, o sea, no es que estamos esperando los próximos 2 años, desde ya. Hay un camino que tenemos que recorrer para mantener estas calificaciones importantes. ¿Por qué son buenas estas calificaciones? Hombre, porque eso afecta el nivel de endeudamiento, el costo del dinero. Bueno, el informe lo que dice básicamente es un constante crecimiento, un alto crecimiento económico a través de y también con una nueva política fiscal que ayudarán a cimentar las políticas financieras del gobierno. Está haciendo una traducción. Sí, estoy traduciendo. Porque está en inglés el informe. El país mantiene las regulaciones continuas para imponer o adaptarse a los retos que les vienen encima. Recibimos o revisamos las posibilidades de Panamá y le reafirmamos la calificación, lo que acabamos de decir, en un corto tiempo. Y una perspectiva positiva se refleja de una posibilidad de que el país aumente el rating en los próximos 2 años. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer impulsar políticas que mantengan el crecimiento. 2, mantener la disciplina fiscal, crear condiciones objetivas para que haya más inversión pública privada y directa, inversión directa extranjera, y tomar las medidas para que nuestro sistema financiero y nuestro sistema de impuestos no sea opaco, sea más transparente. En ese sentido, tanto los bancos en Panamá, nuestro sistema financiero, el gobierno, los empresarios, todos hemos hecho para tener este éxito que viene desde la administración Martinelli. Desde la administración Torrijos, me vale la pena decirlo, porque Héctor Alexandre yo creo que es el arquitecto de todo lo que... Es que Héctor, la administración Torrijos entregó finanzas bien saneadas a Martinelli. Martinelli logró, el expresidente Ricardo Martinelli logró el grado de inversión y en los 4 años de Varela se mantiene el grado de inversión. Eso es una buena noticia con calificaciones ascendentes. Eso es bueno. Pero eso también señala la importancia de llegar a acuerdos para estabilizar el país. Por eso es que yo les insisto en eso. Nada de la confrontación que tenemos ayuda a esto. ¿Por qué? Porque una asamblea enjambrada, con chiquillos malcriados tomando decisiones en un lado y en otro lado, lo que vamos a hacer es que vamos a entrampar al país y vamos a perder lo que nos ha tocado 3 quinquenios. Le hago el llamado, nuevamente, al presidente de la República, a los partidos políticos, al Contralor General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Nacional, para que actuemos en consecuencia. Bien, dicho eso, les recomiendo que se lean ese informe. Oye, igual que léanse en el diario OK, diario de España, en el Confidencial,
En este momento están haciendo una macrooperación en 40 municipios, gobernados tanto por el PP, por el PSOE y por Ciudadanos, sobre adjudicaciones amañadas a una empresa y todas adjudicadas a una empresa relacionada con SACIR. Bien. Las prenditas que hicieron. Antes de ir al tema central, también la alcaldía presentó, como le dije, presentó ayer un informe de gestión del alcalde José Blandón Figueroa. Me quedo con una frase que dijo: más que construir obras, estamos construyendo ciudadanía. Porque lo importante de las obras no son las obras per se. Claro. Y usted lo conoce porque usted lo ve en los países desarrollados. Para que tenga uno vida en comunidad, tiene que existir teatros, parques, áreas recreativas, comunidad, arte, deporte, para que usted pueda compartir en comunidad. Y eso se ha logrado bastante en la ciudad capital. Creo que las dos alcaldías que más han hecho en ese sentido fue la alcaldía de Mayín Correa y la alcaldía de José Blandón Figueroa. Que si tú no haces comunidad, es decir, esto va a ser un depósito de gente. Sí, y de carro. Sí. Bien. Otra cosa importante. Ayer se logró un acuerdo entre el director de ETESA, el ingeniero Gilberto Ferrari, y el sindicato que pone fin a la huelga. Pero desde hace varios días yo le he venido hablando a ustedes de que va a venir un incremento en la tarifa eléctrica. De hecho, ya está. Yo quisiera que la autoridad de los servicios públicos le explique a este país en qué consiste este aumento, porque es un aumento importante. Sí. Quiero que lo sepan. Le he venido hablando sobre esto porque estas son las cosas que tenemos que mirar. Más que las controversias entre políticos, usted que es usuario del servicio eléctrico, cuando usted reciba su recibo y vea un incremento y no se lo han explicado a usted, ¿qué le va a pasar? No hay cosa más molesta que recibir un incremento sin explicación. Entonces el director de la Autoridad de los Servicios Públicos, que es el responsable de esto, le tiene que explicar a este país por qué, a quién nos afecta, cómo se va a distribuir y la razón. Esto yo le puedo decir la razón, pero quiero que él lo diga. Creo que esto es importante porque esto no toma en consideración el incremento de petróleo. Esto no tiene nada que ver con petróleo. Esto es un problema por transmisión, precisamente, de esta empresa que ayer, afortunadamente, el ingeniero Ferreira logró un acuerdo que impide la huelga. Yo me siento satisfecho cuando las cosas se van solucionando. Bien. Mientras esto está ocurriendo, Fernando, la campaña electoral sigue su curso. En Cambio Democrático, Ricardo Francolini y el Molinos tuvieron una reunión. Ayer. Hay toda clase de estrategias en desarrollo, buscando acuerdos que les permita a ellos enfrentar el futuro. Rómulo Rux ayer atacaba duramente al presidente Varela en el proceso electoral que viene. Entonces, súmele a esto, cuando esto coja realmente, estos son los tres que realmente han tenido mayor impronta. Ya vendrán las comunicaciones, dentro de 2 semanas y media vendrá el PRD con su campaña y más adelante el panameñismo. Y ahora métale usted este ingrediente electoral a la confrontación política. Entonces, cada día que pasa va a ser más difícil llegar a acuerdos, porque es normal que los políticos estén pensando ahora en que sus decisiones tendrán un costo político. Entonces, aquí como nosotros no queremos tomar costos políticos, bueno, no hacemos las cosas. De manera que este incremento de la campaña política en Cambio Democrático, unido al juicio que se le está siguiendo a Ricardo Martinelli, que fíjese la matriz de comunicación que se ha lanzado ahora, criticar a los abogados de la defensa por los recursos que están poniendo, pero si se está violando en cada proceso los derechos procesales de Ricardo Martinelli, y no solamente de él, los precedentes que se están sentando con decisiones que incluso son contradictorias. Un día el magistrado Mejía, un año tuvo una posición con respecto a la imputación, 2 años más tarde, porque quiere fastidiar a Martinelli, toma otra decisión. ¿Eso qué es? Entonces, hay una campaña y creo que deben ser cuidadosos cuando hablen de estas cosas. Y espero que la Corte lo que haga es poner esto en el carril de la justicia. Nada más ni nada menos estamos pidiendo. No que no se hagan las investigaciones, no que se sigan los procesos, no. Que los procesos se den en el marco, Fernando, de la ley y la Constitución. Eso no es mucho pedir. Eso es lo que usted tiene derecho. Si usted se lo niega a Martinelli,
está sentando el presidente para que otro se lo niegue a usted. Así que ni estuvo bien en el pasado, ni está bien en el presente, ni está bien en el futuro. Los derechos de los ciudadanos hay que respetarlos. Y por eso quiero traerle un caso. Y sé lo que le voy a decir. Yo tengo un aprecio por el licenciado Rigoberto González, procurador de la Administración. Tengo aprecio personal y profesional por su manejo de algunas cosas. Pero en otras no estoy de acuerdo con él. Pero eso no importa, porque no estar de acuerdo no significa faltarle a mí el respeto, ni yo a él. Pero quiero decir algo. Leí en el periódico La Prensa una consulta que le hizo la directora de la ANTAI a él sobre la facultad que tiene la señora directora de la ANTAI, Angélica Maitín, de poner sanciones a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia sobre la teoría peregrina de que ella es funcionaria pública. ¿Y qué es lo que cita Rigoberto? Cita el artículo 299, y se lo voy a leer. Disposiciones fundamentales de los servidores públicos. Son servidores públicos las personas nombradas temporal o permanentemente en los cargos del órgano ejecutivo, legislativo y judicial de los municipios, entidades autónomas o semiautónomas y en general las que perciban remuneración del Estado. ¿Quién ha negado que la presidenta de la Asamblea es una funcionaria pública? Nadie puede negar si lo paga el Estado. El presidente, mi querido amigo Rigoberto, es un funcionario del Estado. ¿Puede la señora ANTAI, de la ANTAI, multar al presidente o condenarlo a algún proceso? ¿Puede ella? El presidente de la Corte o los miembros de los magistrados son funcionarios públicos. ¿Puede ella hacer eso? ¿Puede ella hacer investigación contra usted, que es funcionario público? ¿O contra la señora procuradora Kenia Porcel? ¿O contra el Contralor General de la Nación? ¿O contra un ministro de Estado? ¿Sabe por qué? Porque la teoría constitucional establece este carácter general del 299, pero hace cosas específicas para proteger ¿qué cosa? Que ningún estamento ejecutivo, ni legislativo, ni de la Corte Suprema pueda sobrepasar con su poder y romper el equilibrio de poderes que hay. Y fíjese lo que dice mi querido amigo el artículo 199, 155 de la Constitución de la República de Panamá, que usted lo conoce perfectamente, por favor. Dice el artículo 155, Rigoberto, que usted lo conoce perfectamente. Los miembros de la Asamblea podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, hombre. La señora de la ANTAI no tiene ninguna competencia. Usted lo sabe perfectamente bien, no están inventando cosas. Ella, esto fue orquestado. Esto fue orquestado en el proceso electoral de la presidencia. Eso tenía un objetivo político. Por demás, las posiciones ¿qué hace el procurador de la Administración, aparte de hacer las investigaciones en el caso de la Procuradora General de la Nación? Porque esa es su principal función. Él es el abogado del Estado. Y yo quisiera pedirle a Rigoberto que, sobre la base de qué teoría constitucional usted está diciendo eso. Porque el 299 establece, sí, ellos son funcionarios públicos, pero la propia Constitución establece cómo se juzga al presidente y sobre qué temas se juzgan los presidentes. No es sobre cualquier tema. ¿Cómo se juzgan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién juzga al Contralor? Imagínense que cualquier funcionario, esta muchacha, que no tiene además, la ANTAI para mí es una burla a la función del Ministerio Público. En un país serio eso no existiría, porque quienes tienen que hacer las investigaciones judiciales en este país para las personas que le compete. ¿Qué pasa cuando el Ministerio Público recibe una acusación, mi querido amigo Rigoberto, contra un diputado? ¿Qué hace inmediatamente el Ministerio Público? Lo remite a la Corte. Lo remite a la Corte. Si el Ministerio Público, que es la entidad para hacer las investigaciones, hace eso, ¿qué autoridad constitucional tiene la señora? La señora Maitín ha cometido una extralimitación de funciones. Es por eso que están buscando
su respaldo. No utilice, no estire el derecho para entrar en el área política, porque usted es una figura de la justicia. Además, las opiniones del Contralor de la Administración, del Procurador de la Administración, no son vinculantes. Es una opinión que él tiene. No tienen valor en términos jurídicos. Porque lo que priva no es lo que él diga. Lo que priva es lo que está en este documento, que es la Constitución. Y hoy más que nunca ustedes deben tener la Constitución en sus manos y el sistema penal acusatorio en sus manos, porque se están cometiendo muchas violaciones. Y fíjese, si el Ministerio Público, Fernando, cuando recibe una acusación contra un magistrado, ni siquiera lo recibe, ¿a dónde lo tiene que mandar? A la Asamblea. O sea, ¿quién juzga al presidente de la República? La Asamblea. ¿Quién juzga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? La Asamblea. ¿Quién juzga a los miembros de la Asamblea? La Corte. A través de procedimientos claramente está. ¿Y por qué está hecho así? Precisamente para proteger a los tres órganos del Estado de las persecuciones políticas. Eso es así. Por ejemplo, fíjese, el Contralor presentó una denuncia contra un diputado. La semana pasada lo hizo correctamente, lo llevó a la Corte, que era lo que tiene que hacer desde el principio. La Corte puede decidir, y lo decidió, que lo acepta, pero es la Corte lo que tiene que ordenarle a él una investigación forense, no es él. Simple. Y falta ver que lo ordene. Cuando yo salí a criticar al Contralor, es que él estaba violando lo que dice la Constitución. Él no puede hacer auditoría forense sin una instrucción de la Corte Suprema de Justicia, porque él debió remitir eso primero a la Corte. Eso se lo dijo incluso el movimiento de abogados gremialistas que se reunió con el Contralor. Y les dijo todo esto. Pero además el Contralor ahora tiene contratado a unos abogados que le pedimos que nos dijeran cuánto pagan. Por eso, ahora que están hablando de gastos, ¿cuánto le pagan a los abogados eso? ¿Y por qué necesita abogados si él tiene un cuerpo de abogados que le paga al Estado? ¿Por qué tiene que contratar a alguien? A ver, si él no tiene que hacer, el que va a hacer la investigación no son los abogados. En todo caso, serían los auditores forenses cuando venga la autorización de la Corte. Así que funciona esto. Entonces, ¿para qué necesitan los abogados? ¿Cuánto se gasta? ¿De qué partida salió eso? Porque también al contratado, si lo pagó él, yo pregunto, ¿puede un funcionario público de su fondo pagar abogados para hacer gestiones públicas? Porque quieren hablar de transparencia. ¿Usted le ha visto alguna vez al periódico La Prensa preguntarle al procurador, al Contralor General? Algo. ¿Por qué? Porque los medios que utilizan la información oficial para hacer noticia, eso no es periodismo. Eso es panfletismo. Eso es cualquier cosa menos periodismo. Periodismo es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Yo le estoy diciendo esto y usted busque su información, pero le estoy dando los diferentes puntos. La base del argumento es que la señora, en el caso de la señora presidenta o del presidente de la República, yo estoy en contra de que nadie esté juzgando al presidente. Y por eso yo me opuse a lo que hizo el señor Mejía, el magistrado Mejía, en su calidad de... Él está legislando desde la banca de juez, de garantías. ¿Te has visto tremenda ñamería que es esa? Y poniendo en peligro la estabilidad del órgano ejecutivo y de la Asamblea Nacional. Con esas atorrancias que están pasando. Porque no tiene ni siquiera otro criterio. ¿Cómo le puedo llamar yo una cosa que si yo no soy abogado, pero he tenido que meterme a leer todas estas cosas para poder conversar con ustedes de esto? Y no hay que ser sabio, porque ¿qué es la Constitución, estimados televidentes? La Constitución es la carta política en que usted, yo y todos navegamos. No es patrimonio de los constitucionalistas, es patrimonio de nosotros los panameños. Y se está violando lo que está estableciendo la Constitución en el marco de esta guerra política. Y por eso le traje de arranque el informe de Standard & Poor's. Y ahora se lo voy a unir. Si nosotros estamos haciendo las cosas bien, o relativamente bien, en materia, cuando digo nosotros, estoy hablando de la nación panameña a lo largo de su historia, y hemos llegado aquí, ¿cómo vamos a permitir que esta guerra política, que tiene profundos intereses económicos, usted abra el periódico La Prensa de hoy, ¿a quién están atacando?
a la compañía china que se ganó. El cuarto puesto. Ahora yo me pregunto, ¿y por qué ellos ahora? ¿Por qué ellos? Porque la prensa siempre ha atacado a las compañías chinas. Sí. Fíjese, yo estoy a favor que Panamá discuta el tratado comercial con China porque tengo serias preocupaciones sobre las implicaciones de ese tratado en el desarrollo de nuestras empresas aquí en Panamá. Y tengo serias preocupaciones sobre la materia de salud pública, porque siempre los tratados que nosotros hemos hecho son Panamá cediendo en nombre de un comercio que nunca tenemos. Entonces, no confunden una cosa con la otra. Aquí estamos en medio de una guerra económica que está buscando controlar el poder político más de lo que ya tiene y hacerse con el poder en el 2019. Por eso le dije prestar atención a lo que dijo la señora presidenta de la Asamblea. Y estábamos en medio de una guerra. Ya usted no ve que ya la prensa no le da importancia a la Asamblea, ya pasó a segundo plano porque ya no lograron el objetivo. Entonces, yo llamo una atención, incluso a los amigos de la prensa. Hombre, el país tiene una perspectiva positiva. No la dañen. No deje que la maldad y el odio sobrepase el bienestar de la nación. Y yo, Rigoberto, yo quisiera que usted me explicara más en detalle dónde sacó usted estas conclusiones. Porque leí el informe y he consultado con algunos constitucionalistas y me dicen exactamente lo contrario de lo que usted está diciendo. Y con todo respeto me gustaría que me haga las aclaraciones si lo tiene a bien.